La cueva de las almas perdidas. El sol se filtraba tímidamente entre las hojas de los árboles, pintando el suelo del bosque con pinceladas doradas. El grupo de excursionistas avanzaba con sus mochilas cargadas de expectativas y el eco de sus risas llenando el aire fresco de la mañana. Entre ellos había amigos de toda la vida, ansiosos por descubrir lo que el destino les deparaba en aquella aventura. Guiados por un antiguo mapa, una brújula y las historias que habían escuchado, se adentraron en el corazón del bosque, donde la luz del sol luchaba por filtrarse entre las densas ramas. Los árboles parecían guardianes antiguos, testigos silenciosos de incontables historias que se perdían en la bruma del tiempo. Cada paso que daban resonaba en el suelo cubierto de hojas secas, como si despertaran algo ancestral que yacía dormido bajo la superficie de la tierra. A medida que avanzaban, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvió más denso, impregnado de un olor a tierra húmeda y musgo. Los sonidos del bosque se transformaron en un murmullo inquietante, como si las sombras entre los árboles comenzaran a cobrar vida propia. A pesar de ello, el grupo continuó su marcha, alimentado por la emoción de lo desconocido y la promesa de la aventura. Las horas pasaron lentamente y el sol alcanzó su punto más alto en el cielo. El calor del mediodía se hizo sentir, haciendo que el camino se volviera más arduo con cada paso. Sin embargo, el grupo persistió, con la ilusión grabada en sus rostros y el brillo aventurero en sus ojos. Fue entonces, cuando el sol comenzaba a declinar en el horizonte, que divisaron un destello entre los árboles. Una apertura en la vegetación reveló la entrada de una cueva oculta entre las sombras. Era la meta de su viaje, la cueva de las almas perdidas. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de los excursionistas, pero fue rápidamente reemplazado por la emoción de la aventura que les aguardaba más allá de aquella boca oscura. Ignorando las advertencias que habían escuchado, el grupo se acercó con cautela a la entrada de la cueva. La oscuridad parecía devorar la luz, envolviendo todo en un manto de sombras. Sin embargo, ningún temor podía detenerlos ahora. Con paso decidido, cruzaron el umbral hacia lo desconocido sin saber que estaban a punto de adentrarse en un mundo mucho más oscuro de lo que jamás habían imaginado. Al adentrarse en la oscura caverna, una sensación de opresión se apoderó del grupo. El aire se volvió más espeso, como si estuvieran respirando la propia oscuridad que los rodeaba. Los pasos resonaban en el suelo rocoso, creando un eco siniestro que se perdía en la vastedad de la cueva. A medida que avanzaban, las sombras parecían cobrar vida propia, danzando en las paredes de piedra como espectros hambrientos. Los excursionistas intercambiaban miradas nerviosas, preguntándose si habían sido necios al ignorar las advertencias del pueblo cercano. Sin embargo, ninguno se atrevía a dar marcha atrás, pues la curiosidad y la emoción de la aventura los impulsaban hacia adelante. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar susurros en el viento, risas ahogadas que parecían provenir de las profundidades de la tierra. Las voces eran apenas audibles al principio, como susurros fantasmales que se filtraban en los rincones más oscuros de la cueva. Pero a medida que avanzaban, se volvían más claras, más insistentes, como si algo intentara comunicarse con ellos desde el abismo. Los nervios del grupo se crispaban con cada sonido, cada sombra que se movía en las penumbras. Los más escépticos intentaban convencerse a sí mismos de que eran meras ilusiones, trucos de la mente provocados por la oscuridad y el cansancio. Pero incluso ellos comenzaban a dudar de la realidad de lo que estaban experimentando. Los árboles retorcidos y los sonidos del bosque habían quedado atrás, reemplazados por la fría soledad de la cueva. El sendero se volvía cada vez más angosto y tortuoso, como si la cueva misma intentara devorarlos y perderlos en su laberinto de pasadizos sin fin. Y mientras la luz del exterior se desvanecía lentamente detrás de ellos, el grupo se encontraba cada vez más atrapado en la oscuridad, presas de las sombras y las voces
que los acechaban desde lo más profundo de la cueva de las almas perdidas. Por suerte llevaban linternas, pero a medida que el grupo se adentraba más en las entrañas de la cueva, el ambiente se volvía más opresivo, como si las rocas mismas estuvieran impregnadas de una presencia ancestral y enigmática. Cada paso que daban resonaba en el silencio y el aire se volvía más pesado, como si la propia oscuridad intentara sofocarlos. De repente, mientras avanzaban por un estrecho pasaje, una inscripción grabada en la roca llamó su atención. Las letras antiguas, desgastadas por el tiempo, parecían susurrarles una advertencia que resonaba en lo más profundo de sus almas. Quien entre aquí dejará atrás su cordura y su alma vagará eternamente en la oscuridad. Las palabras parecían tener un peso tangible, como si estuvieran impresas en la misma esencia de la cueva. Algunos miembros del grupo se estremecieron ante la advertencia, sintiendo un escalofrío recorrer sus espaldas. Otros, sin embargo, intentaron restarle importancia, aferrándose a la creencia de que eran solo palabras vacías, meras supersticiones de tiempos olvidados. «No haced ni puto caso, seguro que lo han escrito para asustar a los fisgones», dijo Roberto, el más tonto del grupo. Pero a medida que continuaban su marcha hacia lo desconocido, la advertencia grabada en la roca no dejaba de resonar en sus mentes. Se preguntaban qué secretos oscuros guardaba la cueva, qué fuerzas antiguas se agazapaban en las sombras, esperando a ser despertadas por la presencia intrusa del grupo. Sin embargo, a pesar del temor que comenzaba a apoderarse de ellos, la curiosidad y la determinación los impulsaban hacia adelante. La promesa de lo desconocido, de la aventura y el misterio, era demasiado tentadora para resistirse. Y así, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, continuaron su camino hacia la oscuridad que los aguardaba más allá de la inscripción en la roca. Ignorando las palabras grabadas, el grupo se adentró aún más en la cueva, sin sospechar siquiera las sombras que se cernían sobre ellos, acechándolos en la penumbra. Y mientras el eco de sus pasos se desvanecía en la distancia, la advertencia del pasado quedaba atrás, como un susurro perdido en el viento, esperando ser escuchado por aquellos que se aventuraban en la cueva de las almas perdidas. Con cada paso que daban en la oscura cueva, la sensación de que algo los observaba se intensificaba. Las sombras se retorcían y danzaban en las paredes como entidades vivas, emitiendo susurros sibilantes que se mezclaban con el eco de sus propios pasos. La ansiedad se apoderaba lentamente del grupo, envolviéndolos en un manto de temor palpable. Los excursionistas intercambiaban miradas nerviosas, sintiendo cómo la oscuridad parecía cerrarse sobre ellos, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles que los acechaban desde las sombras. Algunos comenzaron a dudar de su cordura, preguntándose si todo aquello era real o simplemente producto de su imaginación sobrecargada por el miedo. Fue entonces cuando los primeros miembros del grupo comenzaron a desaparecer. Sin dejar rastro alguno, se esfumaban en la oscuridad como si nunca hubieran estado allí. Los gritos de desesperación resonaban en la cueva, pero no había respuesta, solo el eco vacío de su propia angustia. Los que quedaban se aferraban unos a otros, temerosos de separarse y correr la misma suerte que aquellos que habían desaparecido. Cada sombra que se movía en la penumbra era una amenaza potencial. Cada susurro era un presagio de su propia perdición. A medida que avanzaban, los excursionistas comenzaron a comprender la verdadera naturaleza de la cueva. Era un lugar de pesadilla, un reino donde las sombras cobraban vida propia y devoraban todo a su paso. Y aunque intentaban resistirse, la oscuridad parecía envolverlos con sus tentáculos invisibles, atrapándolos en su abrazo frío y sin piedad. En medio del terror y el caos, uno de los excursionistas hizo un descubrimiento aterrador. Las sombras se alimentaban del miedo y la locura de aquellos que se aventuraban en la cueva. Cuanto más temían, más poderosas se volvían, más cerca estaban de ser consumidos por la oscuridad misma. Con el corazón en un puño, el grupo se armó de valor
y decidió enfrentarse a las sombras que los acechaban en la cueva de las almas perdidas. Pero lo que descubrirían sería aún más aterrador de lo que habían imaginado, una verdad que cambiaría sus vidas para siempre y los sumergiría en un abismo de terror del que no había retorno. El grupo, ahora reducido y temeroso, avanzaba con cautela por los túneles retorcidos de la cueva. Cada sombra que se movía a su alrededor parecía tener vida propia, como si fueran testigos silenciosos de secretos ancestrales que la cueva guardaba celosamente. En medio del silencio opresivo, uno de los miembros del grupo tropezó con algo en el suelo. Al levantarlo, descubrieron un antiguo pergamino cubierto de símbolos arcanos y escrituras indescifrables, todo cubierto con sangre seca. Con manos temblorosas, comenzaron a leer las palabras grabadas en el papel amarillento, desentrañando lentamente la verdad oculta detrás de la cueva de las almas perdidas. El pergamino hablaba de un antiguo ritual, realizado hace siglos por una tribu olvidada que habitaba el bosque, llamados los Ayuwoki. Según el texto, la cueva había sido utilizada como un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un lugar donde las almas perdidas vagaban en busca de redención. Pero algo había salido terriblemente mal. El ritual había sido corrompido por la ambición y la codicia de aquellos que lo realizaron, y la cueva se había convertido en un lugar de pesadilla, donde las sombras se alimentaban del sufrimiento de aquellos que se aventuraban en su interior. A medida que el grupo continuaba leyendo, una sensación de horror se apoderaba de ellos. Comprendían ahora la verdadera naturaleza de la cueva, la razón por la cual tantas almas habían quedado atrapadas en su oscuro abrazo, y sabían que, si no encontraban una manera de detener el ciclo de sufrimiento y redimir las almas perdidas, estarían condenados a un destino similar. Con el corazón latiendo aceleradamente, el grupo decidió buscar una salida de la cueva y poner fin al ciclo de sufrimiento que la había consumido durante tanto tiempo. Pero mientras se adentraban más y más en la oscuridad, comenzaron a darse cuenta de que la cueva guardaba secretos aún más oscuros de lo que habían imaginado, secretos que los llevarían al borde de la locura y más allá. Con el conocimiento de la verdadera naturaleza de la cueva pesando sobre sus hombros, el grupo se aventuró más profundamente en las entrañas de la oscuridad, donde las linternas apenas podían alumbrar. Cada paso era una lucha contra el miedo, cada susurro en el viento una advertencia de los peligros que los rodeaban. A medida que avanzaban, las sombras se volvían más densas, como si el mismo abismo se cerrara sobre ellos. Los miembros restantes del grupo se aferraban unos a otros, buscando consuelo y fuerza en la compañía mutua. Pero incluso juntos se sentían indefensos ante las fuerzas oscuras que los acechaban en la cueva de las almas perdidas. Fue entonces cuando se encontraron cara a cara con la fuente de todo su sufrimiento, un antiguo altar rodeado por símbolos arcanos y llamas danzantes. En su centro yacía una figura encapuchada, susurros ininteligibles escapaban de sus labios sellados. Era el guardián de la cueva, el ser que había alimentado el ciclo interminable de sufrimiento y locura. Con coraje y más valentía que el coño de su tía, el grupo se enfrentó al guardián, desafiando su poder con la fuerza de su voluntad. Pero pronto se dieron cuenta de que estaban superados por una fuerza mucho mayor que ellos mismos. Sin embargo, no podían permitirse rendirse. Sabían lo que debían hacer para detener el ciclo de sufrimiento y liberar las almas atrapadas en la cueva. En un acto de sacrificio extremo, uno de los miembros del grupo se ofreció como tributo al guardián, ofreciendo su propia vida para sellar el portal entre los mundos de los vivos y los muertos. Con una emotiva despedida, se enfrentó al guardián, desafiando su poder con una valentía que trascendía el miedo, y murió como un verdadero héroe. El sacrificio fue doloroso y desgarrador, pero fue necesario para liberar a las almas perdidas y cerrar el portal que las mantenía prisioneras en la cueva de las almas perdidas.
y mientras el eco de los gritos del sacrificio se desvanecía en la oscuridad, el grupo sabía que habían cumplido su cometido, que habían puesto fin al ciclo interminable de sufrimiento y redimido las almas atrapadas en la oscuridad. Pero a medida que salían de la cueva, con el peso del sacrificio aún fresco en sus corazones, sabían que la oscuridad nunca desaparecería por completo. Siempre estaría ahí, acechando en las sombras, recordándoles la fragilidad de la vida y la valentía necesaria para enfrentar los demonios que yacen en lo más profundo de la humanidad. Al salir de la cueva, los miembros restantes del grupo se encontraron bañados por la luz del sol, un contraste tan marcado con la oscuridad que habían dejado atrás. Aunque habían logrado poner fin al ciclo de sufrimiento en la cueva de las almas perdidas, el sacrificio de su compañero pesaba sobre ellos como una losa. A lo largo de su regreso al mundo exterior, reflexionaron sobre las lecciones que habían aprendido en las profundidades de la cueva. Comprendieron que la oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, sino una fuerza poderosa y tangible que moraba dentro de cada uno de ellos. Era el miedo, la desesperación, la crueldad y la avaricia que yacían en lo más profundo de la humanidad. Pero también comprendieron que la luz podía encontrarse incluso en los lugares más oscuros. Era la esperanza, la valentía, la compasión y el amor que los habían guiado a través de la oscuridad y los habían llevado de regreso a la seguridad del mundo exterior. El sacrificio de su compañero les recordó la fragilidad de la vida y la importancia de apreciar cada momento que tenían juntos. Les enseñó que el verdadero valor no reside en la cantidad de tiempo que pasamos en este mundo, sino en la calidad de las relaciones que construimos y el impacto que dejamos en aquellos que dejamos atrás. Al final del día, comprendieron que la oscuridad y la luz eran dos caras de la misma moneda, inseparables y necesarias para equilibrar el universo. Y mientras se adentraban en el futuro, llevaban consigo la lección aprendida en las profundidades de la cueva de las almas perdidas, que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa de luz dispuesta a guiar el camino hacia adelante. De la cueva se fueron a la bolera a jugar unas partidas y beberse unas cervezas. Apenas les duró un rato el dolor de la pérdida de su amigo. ¡Qué cabrones! Al final, la policía los detuvo, ya que no pudieron explicar dónde estaba su desaparecido amigo, y por más que explicaban lo sucedido, nadie les creía ya, que parecía una cosa de locos que se habían inventado para cubrir un asesinato. Al final, todos acabaron en prisión, donde cada noche se escuchaba una risa siniestra en sus mentes, seguramente recordatorio del guardián de la cueva. Fin. Por favor, apoyen al canal y suscríbanse para mantenerlo vivo y poder subir mejor contenido. Besos.